A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Alejandro Holzberg. Hermanos, muy buenos días. Nuevamente es un gusto espiritual estar frente a ustedes y qué mejor compartiendo la palabra del Señor. De veras que es un honor, un agradecimiento a nuestro Señor por la oportunidad que nos da, ¿verdad, hermanos? De poder compartir la palabra. Y qué mejor que estando nosotros, el pueblo de Dios, la congregación Puerta de Esperanza, en armonía, con paz y bendición. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermano pastor. Buenos días a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan por la radio. Que Dios me los bendiga. Espero que este mensaje pues sea grato a nuestros oídos y principalmente para redarguir nuestro espíritu, ¿verdad, hermanos? Nuestro Espíritu Santo. Esta mañana vamos nosotros a hablar sobre el tema siguiente. El tema se llama la resurrección del hijo de la tsunamita y nuestra base bíblica, hermanos, vamos a estar en Segunda de Reyes 4, del 17 al 20 y del 27 al 35. Nuestro pensamiento central, hermanos, dice así. Los cristianos debemos considerar creíble que Dios pueda resucitar a los muertos, porque ese milagro está relacionado con nuestra esperanza de gloria. Claro que sí, ¿verdad, hermanos? Nosotros, al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, morimos al pecado y volvimos a renacer, pero sobre una vida espiritual nueva, donde ahora sí tenemos una esperanza que va ligada a todo aquello que el Señor nos tiene preparados, por fe, porque eso es en nuestro corazón lo que debe existir, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, fe. Estar convencidos de que con esta nueva vida espiritual, el Señor, lo que nos tiene preparados, nosotros los vamos a disfrutar espiritualmente. Nuestro texto áureo dice así. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Esto está en Segunda de Reyes 4:33. ¿Qué relación tiene nuestro texto áureo con el título de la resurrección del hijo de la tsunamita? Pues la relación es evidente de que si no se hubiera orado a Jehová, no hubiera sido posible este milagro del cual vamos a platicar esta mañana a través del estudio que el Señor nos tiene preparados la mañana de hoy.
No sin antes, tenemos que hablar. Nuestra base bíblica va a estar relacionada, como dice allá arriba, Segunda de Reyes 4, 17, 20 y 27, 36. El objetivo de este estudio se está centrando en el milagro que el Señor hizo en un niño en Sunem. Ese es realmente el centro de este estudio. Por eso se llama la resurrección del hijo de la tsunamita. Pero miremos el contexto para que nosotros podamos darle más vida y poder nosotros entender de una mejor manera por qué Dios hizo este milagro y por qué Dios utilizó a su profeta para que fuera el intermediario de llevar a cabo este milagro. Entonces, la tsunamita, si ustedes lo pueden ver desde el capítulo 4, desde el versículo 8, era una mujer, dice la escritura, una mujer importante. Cuando la escritura menciona esta palabra de algún personaje que es importante, es porque quiere decir de que era una persona acomodada, económicamente muy bien, adinerada, que no le faltaba nada y que obviamente tenía muy buenos contactos y relaciones a nivel alto dentro de la sociedad en la que vivía. Entonces, esta mujer tsunamita, como dice la Biblia, era una mujer importante. Pero aparte de eso, ella vio que ahí pasaba un profeta. Tal vez no todos los días, pero sí muy seguido. Y el profeta era el profeta Eliseo. Ustedes conocen de la vida de Eliseo, si han leído anteriormente las escrituras. Quien fue su maestro fue el profeta Elías, quien le dejó encomendado a través de nuestro Señor, porque Eliseo era, ahí sí que siervo de él acató todo lo bueno que tenía el profeta Elías. Entonces, este profeta Eliseo pasaba muy seguido frente a la casa de esta tsunamita. Y ella fue una mujer que con mucha insistencia le pedía que pasara a comer a su casa. Dicen algunos estudiosos de la palabra que el carácter de Eliseo no era tan así, como le dijera yo, tan fácil, era difícil el carácter de Eliseo. Era una persona muy seria y no fácil, de mucha confianza. Sin embargo, obviamente que Dios había puesto en el corazón de esta tsunamita que tuviera este tipo de atención hacia el profeta. Y así lo hizo ella. Ella fue insistente hasta que obviamente pues el profeta Eliseo, cuando pasaba por ahí, pasaba a comer a la casa de la tsunamita. Viendo ella todo esto y teniendo esta relación con el profeta Eliseo, un día le habló a su esposo y le dijo: yo veo que este profeta, que el profeta Eliseo es una persona que tiene mucha santidad, que está muy, pero muy relacionado con nuestro Señor. Entonces, yo quisiera, le dijo la tsunamita a su esposo, que le hiciéramos un aposento donde donde le construyéramos sus paredes, donde le pusiéramos su techo y que comprarle su cama, su mesa, su candelero, una su silla, para que él, cuando venga cansado, él pueda pasar acá y se pueda quedar a dormir. Aparte de que pase a comer, que se quede a dormir. Ella le consultó a su esposo, pero prácticamente se lo estaba pidiendo. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Porque el esposo, pues, entendió lo que la tsunamita le quería decir. Obviamente, yo pienso de que el esposo también tenía conocimiento de la palabra y estaba también en los caminos del Señor, para que juntamente con la petición de la mujer tsunamita, pues le cedió la petición y así fue como le hicieron un aposento al profeta Eliseo, obviamente con su criado Gehazi, ¿verdad? Gehazi. Y entonces el profeta pues
aparte de que pasaba a comer, pues empezó a quedar algunas veces ahí en el aposento que la tsunamita le había preparado. Cuando se dio cuenta el interés y la atención que tenía la tsunamita hacia ellos, vino Eliseo y le dijo a su criado, Jesse, veo la atención de la tsunamita, ¿podrías preguntarle o llamarla y decirle que si le podemos servir en algo, si quisiera ella un favor del rey o del capitán o del general del ejército, debido pues a que obviamente el profeta Elías tenía muy buena relación de alto rango, o sea, de alto nivel, con este tipo de personas importantes del pueblo, pues. Y la contestación de la tsunamita a lo que el criado le había dicho, porque el criado se lo dijo, fue que no tuviera pena, pues, que ella vivía en el centro del pueblo y que estaba muy bien. Al decirle esto, pues ella le estaba dando a entender al criado de Eliseo, pues que no tenía necesidad de nada, pues que ella, pues obviamente lo hacía de corazón y que no había ningún problema. Pero fíjense que no fue la tsunamita, sino que fue el criado que cuando le volvió a decir el profeta Eliseo, bueno, ¿y entonces en qué podríamos servirle a esta mujer? Y vino el criado y le dijo, bueno, ella no tiene hijos y su marido ya es viejo. No cabe duda que también ella pues ya estaba entrada en edad y le dijo, ese es lo que yo sé de que no ha podido tener hijo. Entonces vino Eliseo y cuando se lo dijo, le dijo que el criado esto, pues se le vino a su mente y le dijo, ok, llámala por favor y quiero hablar con ella. Y efectivamente llegó la mujer tsunamita a la puerta y vino Eliseo y le dijo directamente, el otro año, por esta época, vas a abrazar a un hijo. Y la tsunamita, incrédula, como le sucedió a Sara, le dijo, por favor, no bromees conmigo, profeta. No te rías de mí. No hagas bromas de eso. Como quien dice, por favor, es imposible, ¿verdad? Pero el profeta ya se lo había dicho porque eso ya el Señor lo había contemplado con él. Entonces, hasta aquí vamos, ¿cómo fue que efectivamente y por qué va a ocurrir este milagro de que la tsunamita, a pesar de su edad, con su esposo, iba a tener un hijo por un milagro de Dios? Y ahorita sí vamos a entrar al estudio, no sin antes mostrarles en este mapa dónde quedaba Sunem. Si ustedes pueden ver en ese punto rojo, ahí quedaba Sunem. Y como a unos 50 kilómetros con dirección al mar Mediterráneo quedaba el Monte Carmelo, donde vivía o donde era la estadía del profeta Eliseo. Entonces, desen cuenta, el profeta Eliseo para pasar por Sunem aproximadamente dice que la distancia era de 50 kilómetros. Entonces era esa la distancia que el profeta Elías caminaba para pasar por Sunem. Pero aparte de eso tenía que ir a otros pueblos. No sé cuánto caminaba él diariamente. Entonces lo ponemos aquí gráficamente para que ustedes se tomen una idea cómo era realmente la travesía del profeta Eliseo. En aquel entonces así era el Monte Carmelo. Así era como estaba el Monte Carmelo en el momento de que Eliseo, ahí era donde él vivía, donde pues ahí dormía, en algún lugar del Monte Carmelo. Y actualmente así es el Monte Carmelo. Me imagino que lo que está al fondo es Israel, pero el Monte Carmelo así está ahora actualmente. Miren qué diferencia, miren cómo el ser humano ha modernizado, pero obviamente con respeto y mantener pues ese recuerdo que es un monte santo, obviamente, ¿verdad? Entonces, después de esto, hermanos, vamos a entrar a nuestra lección y como primer punto lo vamos a dividir en 3 partes, como siempre lo hemos hecho, y cada parte con 2 incisos A y B para ir desmembrando lo que el estudio nos quiere hablar en cada parte de la palabra. Entonces dice en el número 1, el hijo de la tsunamita murió en su propia casa.
Esto lo vamos a ver en 2 de Reyes 4, 17 al 20. El inciso A dice, el hijo de la tsunamita había nacido por un milagro de Dios. Y nos dice el versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. ¿Cuánto creció el niño? La verdad que no lo dice la palabra, realmente cuánto creció, pero sí se hizo el milagro. La mujer tsunamita, ya se imaginan qué alegría con su esposo el haber logrado concebir un hijo, porque en aquel entonces, hermanos, imagínense más o menos qué edad hubiese tenido esta mujer tsunamita de no haber dado a luz, de no haber tenido hijo, todo ese tiempo desde que ella se casó o se unió con su marido, fue para ella un sufrimiento grande, me imagino, porque en aquel entonces que una mujer casada no pudiera concebir hijo, era maldecido por la religión, por los sacerdotes, ¿verdad? Esto era una maldición para una mujer. Entonces yo me imagino que todo este tiempo que la mujer tsunamita no había podido tener su hijo, ha de haber sido difícil, hermanos. No solo para ella, sino que también para su esposo. Pero aquí van a ver algo importante, que a pesar de ellos, ese matrimonio se mantuvo. El esposo fue una persona responsable, lo vamos a ver más adelante. Y qué bien, ¿verdad, hermanos? Cuando en una familia, cuando en una pareja existe ese amor, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tanto el hombre como la mujer respeten todas las situaciones que se dan en su vida conyugal, sean positivas o sean negativas. Y esto es lo que vemos aquí en esta pareja. A pesar entonces de que esta mujer era importante, tenía este problema, pero gracias a este milagro, Dios le concibió para que ella diera a luz un hijo. Pero ¿qué tuvo que pasar para que esto sucediera? Por lo que vimos anteriormente, por lo que les expliqué anteriormente, que está escrito en la palabra, esta mujer hizo cosas agradables ante los ojos del Señor, en apoyar al profeta Eliseo con su criado, que eran personas que obviamente le servían al Señor. De eso se agrada el Señor, de que su pueblo se ayude uno al otro, de que nos apoyemos. ¿Y qué mejor para los que enseñan la palabra? ¿Qué mejor para los que tienen esa responsabilidad de tener un rebaño y estar pendientes de ellos espiritualmente? Fíjense, haber apartado un espacio en su casa, construirle a ellos un lugar para que ellos durmieran. Ahí hubo un gasto, ahí hubo una inversión, ahí hubo un espacio que ya no lo iba a, que ya no iba a ser parte prácticamente de la casa para que ellos vivieran cómodamente, sino que iban a compartir ese pedazo para el profeta Eliseo y su criado. Eso lo vio el Señor. Entonces, el Señor no se queda con nada. Y que conste de que no fue la tsunamita la que lo hizo a cambio de poder recibir algo. No, ella le dijo al profeta Eliseo que ella no necesitaba nada. Fue del profeta Eliseo que salió el compromiso, no compromiso, sino que le dio la profecía y le aseguró que ella al año iba a tener un hijo. Entonces, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Invertir en la tierra del Señor, en los caminos del Señor, sin esperar nada a cambio. Es el Señor el que va a trabajar para que usted y yo tengamos, Él sabe nuestras necesidades y que tengamos lo que nosotros necesitamos, valga la redundancia. Entonces, hermanos, ¿qué milagros podemos, y no qué milagros podemos esperar? ¿Qué milagros ha hecho el Señor con usted y conmigo? Fíjese, hay veces que no nos damos cuenta y es bueno reconocerlo. Por eso es que siempre tenemos que estar con gratitud al Señor.
por lo que nos pase, porque se van a dar cuenta en el transcurso de este estudio todo lo que pasó. Pero ser persistente, tener fe y dejarle las cosas al Señor, Él tiene una respuesta agradable a nosotros, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y el niño creció, dice, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. ¿Qué quiere decir eso de entre líneas? Que el padre estaba trabajando, que él era una persona responsable, que estaba él, ¿verdad?, haciendo las actividades para llevar, dice, según el estudio, el sustento a su casa, a su hogar. Ellos ya estaban acomodados, ellos ya tenían, económicamente lo tenían todo, pero él seguía trabajando. Y obviamente el niño llegó hacia él, porque eso es lo que hacen los niños, ¿verdad? Quieren la protección del padre. Esa es la responsabilidad, hermanos, que como padre de familia tenemos que tener. Que pase lo que pase, nosotros tenemos que estar siempre, siempre recibiendo a nuestros, en una actitud de poder apoyar a nuestros hijos. Ese es realmente nuestro trabajo, nuestra visión cuando somos padres de familia. Y miren lo que dice aquí, miren lo que dice, por ejemplo, les voy a mencionar. Leamos Primera de Timoteo 5:8. Vamos a leer Primera de Timoteo 5:8. Por favor, hermanos, vayamos a Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:8? Con relación a lo que les estoy platicando. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto era lo que tenía este padre de familia, que él era una persona trabajadora que estaba apoyando a su familia. Pero miren qué es lo que pasa más adelante. El niño murió en las rodillas de su madre. Qué triste. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado, el criado, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Aquí tenemos que entender, hermanos, que aunque nosotros estemos en los caminos del Señor, que aunque nosotros estemos en la palabra, estemos nosotros inmersos, agarrados de la mano del Señor, eso no quiere decir que nos puedan pasar algunas situaciones de enfermedad o como la que está pasando ahorita la madre tsunamita, la mujer tsunamita. No estamos exentos a eso, pero de lo que sí estamos seguros es de que el Señor tiene el control de nuestra vida y de nuestros actos. Aquí, el padre definitivamente, por lo que se ve, no sabía de la enfermedad del niño, porque fue de repente que el niño dijo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y si el padre de él hubiera sabido de que el niño ya padecía de alguna enfermedad, no hubiera mandado al criado para que lo llevara a su esposa, no lo hubiera hecho. Puede haber pensado, es un simple dolor de cabeza. Y dice, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Cómo es Dios tan lindo, verdad, hermanos? Que ha puesto en las mujeres, las madres de familia, ese sentimiento de amor, de cariño, de paciencia, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel hijo que tiene a su madre y que todavía hay una relación íntima entre madre e hijo y que está disfrutando de ese cariño, de ese amor, porque es un don que el Señor les ha dado a las madres. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos? Ya cuando nuestra madre, desde que nacemos, nuestra niñez ha tenido y se ha preocupado de nuestras enfermedades, de nuestros estudios, de nuestra comida, de nuestra vestimenta. ¿Ah? ¿Será que somos responsables nosotros como hijos que ya tenemos un medio de subsistencia, un trabajo y tenemos posibilidad
de tener un sueldo, de tener, pues obviamente, un medio para poder ayudar a nuestros padres. ¿Será que lo hacemos? ¿Será que no se nos ha olvidado lo que nuestros padres, principalmente nuestra madre, ha hecho por nosotros? ¿O somos de aquellos hijos de que se les olvida todo ello y ha dejado por un lado a nuestra madre, o sea, a su madre y a su padre? Porque por eso dice el mandamiento: honra a padre y a madre, y viene lo que es, y lo dice, ya lo dice con lo que el Señor después promete, dice. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué pasa si usted honra a padre y a madre? Dice ahí, serás de larga vida, dice, de mucha duración tus años, pero bien, y que mejor en los caminos del Señor. Pues esto pasó con esta madre, la tsunamita. Agarró al niño, lo quiso acariciar. No cabe duda que ella tampoco sabía de la enfermedad de su hijo, porque fue de repente. Así es como de repente nos puede pasar alguna cosa estando en los caminos del Señor. Sino que pasó con Job. En un día, él perdió a sus hijos. En un día perdió sus bienes. ¿Y quién era Job? Job era temeroso del Señor, pero siempre el enemigo queriendo, ¿verdad?, zarandear a los hijos del Señor. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. No creamos que porque estamos en los caminos del Señor, porque ya estamos nosotros bien fortalecidos espiritualmente, no nos puede pasar alguna cosa adversa. Vienen las pruebas. La prueba de ver realmente cómo está su relación con el Espíritu Santo, cómo realmente está el Espíritu en su cuerpo. Cuidado con eso. Tenemos que mantener nosotros una secuencia de vida espiritual, de estar en los caminos del Señor, para que cuando nos suceda algo como lo está sucediendo a la mujer tsunamita, haya fe y haya seguridad que nuestro Señor va a ser el que va a tomar control de nuestra vida, que va a tomar el control, en este caso, de la vida de este niño. Ya se hizo un primer milagro, que la tsunamita, a pesar de su edad avanzada, había concebido un hijo. Y ahorita va a venir el otro milagro, la resurrección de este niño para que tuviera una nueva oportunidad. Pero la tsunamita tenía mérito para que esto le sucediera. ¿Qué mérito tiene usted, hermano? ¿Qué mérito tengo yo para que el Señor me bendiga? Porque que el Señor siga haciendo milagros en esta vida, claro que lo sigue haciendo. Que usted no se dé cuenta o que no reconozca, eso ya es muy diferente, y qué triste, hermanos. Porque el Señor todos los días hace un milagro en usted y en mí, al darle un día más de vida, al tenerla a usted con sus 5 sentidos, al darle la oportunidad que usted lea la palabra, que se arrepienta, que volvamos nosotros a agarrar las riendas de ese camino que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hay una situación que se da, porque aquí me voy a pasar al versículo 27. Pero ¿qué pasa ahorita que no está en el estudio, pero que es parte del contexto? Serenamente, cuando el niño murió, vino la tsunamita, lo tomó en sus brazos, subió al aposento que le había hecho al profeta Eliseo, entró y lo acostó en la cama donde dormía el profeta Eliseo. Cerró la puerta, se dirigió a su marido, le llamó y le dijo: ve, por favor, proporcióname a un criado y prepárame una asna para que yo vaya a visitar al profeta. Y le responde el marido: pero si no es día de luna nueva, ni estamos en día de descanso. Y le dijo ella: paz, solo paz, le dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tenía paz en su corazón a pesar de que lo que estaba sucediendo, y con esa misma paz el Señor le había puesto en su corazón que fuera al profeta, y que esa misma paz la tuviera él, que él solo cumpliera con lo que ella le estaba pidiendo. Vino él y le volvió a hacer caso, y le dijo, y le dio
esas herramientas. Habló la tsunamita con el criado y le dijo, no vayas a parar hasta cuando yo te diga. Siga recto, y le dio la indicación que iban al Monte Carmelo, a donde estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo la vio de lejos que llegaba y le dijo a su criado, corre y ve a recibir a la mujer tsunamita y pregúntale si le va bien a ella, si le va bien a su marido y si le va bien a su hijo. Y así lo hizo Jesse. Llegó, se acercó a ella, le hizo las preguntas y ella le dijo que todo estaba bien. Miren qué convicción. Aquí, en esta parte, tenemos una lección. Muchas veces, hermanos, que tenemos problemas y nosotros queremos que sean resueltos espiritualmente, tenemos que tener nosotros ese entendimiento y sabiduría para quién se los vamos a contar. Y si se los vamos a contar, es porque nosotros sabemos de que esta persona, que obviamente está en los caminos del Señor y que uno sabe que está muy bien en la palabra, que ha escudriñado la palabra, uno lo que va a esperar de este hermano va a ser una respuesta positiva y de aliento. Claro, esta mujer no quiso decirle ni darle a entender el problema que tenía a Jesse. No lo consideró. Llegó pues hasta donde estaba el profeta Eliseo. ¿Y qué hizo ella inmediatamente? Vino, se hincó a sus pies y se asió de ellos. Y los asió. Vino Jesse y la quiso quitar y le dijo el profeta Eliseo, momento, déjala. Porque ella trae en su ser amargura. Algo le ha pasado que hasta aquí el Señor no me lo ha revelado, le dijo. Hasta que ahí entonces le comentó, pero fíjense que no le comentó, le reclamó al profeta Eliseo y le dijo, yo te dije que no te burlaras de mí cuando me dijiste que iba a tener un hijo. Yo no quise, yo no te pedí un hijo. Inmediatamente el profeta Eliseo entendió cuál era la amargura de esta mujer. E inmediatamente vino y le dijo, en este caso, le dijo a Jesse, ¿verdad? Su criado, que se adelantara, le dio su báculo y le dio indicaciones. Pero vamos a verlo aquí en la palabra. La madre del niño pidió socorro a Eliseo para que el niño reviviera. Segunda de Reyes 4, 27, 30. La tsunamita viajó al monte para mostrar a Eliseo su dolor. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, dice. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? No dije yo que no te burlases de mí, ¿verdad que le estaba reclamando? Pero fíjense lo que hizo Eliseo. Eliseo no le respondió de la misma manera que ella le estaba diciendo estas palabras como quien reclamándole. Con mansedumbre se mantuvo el profeta Eliseo. Es la misma mansedumbre que tenemos que tener los hijos del Señor para cuando se nos presente una acusación o una situación de este tipo. Tenemos que tener un acto de tranquilidad y resolver el problema tranquilamente, no con el hígado, sino que con la mente agarrados de la mano del Señor. No cabe duda de que esta mujer sabía a quién dirigirse. ¿Por qué? Por fe. Porque desde el principio ella sabía que el profeta Eliseo tenía que ver mucho con su Dios, con el Dios nuestro, con el Padre nuestro. Ella lo sabía. Y por eso con esa seguridad se acercó a él, viajó al monte Carmelo donde él estaba para irle a decir que le acompañara. Fíjense que aquí podemos ver y nos dice el estudio en esta parte.
que le acusó, dice, de haberle anunciado que su hijo nacería, aunque ella no lo había pedido, y le recordó esas palabras. Eliseo no se defendió de la acusación, porque él era un varón, dice, de Dios, y los que andamos con Dios tenemos que aprender mansedumbre, dice. Aquí es donde yo les digo que es lo que dice el estudio. Los que servimos al Señor debemos tener una actitud comprensiva para las personas que sufren y brindarles nuestro apoyo sin condenar su estado de ánimo presente. La madre del niño reclamó que Eliseo fuera donde estaba su hijo. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Esa era una indicación que le estaba dando Eliseo a Giezi. Pero la tsunamita no iba por el criado, la tsunamita iba por el profeta Eliseo. Y miren lo que dice el versículo 30. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo no me voy de aquí si tú no me acompañas. Eres tú el indicado, pienso yo, que le quiso dar a entender la tsunamita, quien tiene que ir a ver al niño, porque eres tú a quien Dios ha escogido para ello. Y se recuerdan que el Señor no reparte los dones iguales a todos. Y eso lo podemos ver en Romanos. Dios no reparte los dones. Eso lo podemos ver en Romanos 12:3. Ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué hizo Eliseo cuando vio la insistencia? Pero miren, por fe, de la tsunamita. Vamos a verlo. Eliseo oró a Dios y obró en fe hasta que el niño resucitó. Segunda de Reyes 31:35, 4:31-35. El profeta Eliseo verificó que el niño estaba muerto sobre su cama. Vamos a ver qué dice el versículo para confirmar este inciso. Él entonces se levantó y la siguió, el profeta Eliseo. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto Giezi para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Era evidente que el criado del profeta Eliseo no tenía ese don de sanación. Quien lo tenía era Eliseo, y eso por fe lo sabía la mujer tsunamita. Y viendo Eliseo, Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Lo confirmó Eliseo. Era una responsabilidad grande para Eliseo. Qué fe era la que Eliseo tenía que tener y qué seguridad la que tenía que tener de parte del Señor, porque era un reto lo que se le había presentado ante esta situación para demostrar que efectivamente nuestro Señor podía hacer ese milagro a través de él. Y vemos en el inciso B. Eliseo oró y obró en fe, y Dios le devolvió la vida al niño. Solo en este inciso B podemos ver dos cosas importantes. La oración, pero la oración con fe. Y al ver esto Dios, entonces hizo el segundo milagro. Mucho cuidado, hermanos, a quién le pedimos oración. Porque muchas veces, hace como unos 3 años o 3 años y medio, comentábamos con un hermano que es de la congregación, después de un servicio, y él me decía que había que tener cuidado y por qué no se daban, no daban la respuesta a las oraciones. Porque muchas veces le pedimos oración a alguien que honestamente no ha nacido de nuevo, hermano, que anda en caminos en su vida secular, descarriado, pero que aquí a la iglesia viene a poner otro tipo de actitud. Entonces,
¿Cómo el Señor puede escuchar una oración de alguien que no está en los caminos del Señor? Va a ser difícil, casi que imposible. Esa es una. Él es el que va a orar. Ahora bien, ¿y la persona que va a recibir la oración? ¿Con qué fe tiene que estar? ¿Con qué convicción? ¿O será que solo lo está haciendo para que, bueno, pues al fin, que ore pues? Ya he visto muchos milagros en otras situaciones de que se han sanado personas por la oración. Pues ok, que ore. No, no es así la cosa. En ambas partes, tanto el que ora como el que va a recibir la oración, debe de haber fe, hermanos. Debe de haber fe. Entonces, tenemos que estar nosotros convencidos. El que va a pedir oración, ¿a quién se la va a pedir? Porque si lo va a pedir con fe, es porque usted va a tener esa fe, que el hermano que va a orar por usted, efectivamente está con el Señor. Y esto fue lo que pasó en este ejemplo. Eliseo oró y obró en fe. Si Eliseo no hubiera orado, ni hubiera obrado con fe, no se hubiera dado el milagro. Muy difícil, hermanos. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Muchos milagros que Eliseo hizo cerrando la puerta, dice la escritura en otros versículos. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Pero mire lo que dice el 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. O sea que en el versículo 34 no había respuesta de lo que Eliseo quería, revivir al niño, que existiera ese milagro. No es fácil, hermanos. El Señor no da respuesta inmediata hasta que sea la voluntad de él. Eliseo, orando, se paseaba por la casa de una a otra parte, preocupado, porque no sabía qué hacer en ese momento. Pero por fe, volvió de nuevo, se subió al niño y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Mire lo que el profeta Eliseo tuvo que hacer. Muchas veces en ese entonces, en esa parte de la vida de Eliseo, en ese momento, en ese espacio de vida que tenían ellos, el sacrificio que tuvo que hacer Eliseo, porque ahí se recuerdan que cuando un profeta o un judío tenía conexión con alguien que había muerto, ¿qué dice? Pasaba 7 días de inmundicia. Su cuerpo era inmundo por 7 días. Pero el profeta Eliseo no le importó y él sacrificó esa situación para que el niño volviera a tener vida. Y ese fue el milagro que el Señor hizo por la oración en fe de Eliseo. ¿Qué fe tiene usted, hermano? ¿Qué fe tengo yo? ¿Será que oramos con fe? ¿Cómo está nuestra vida cristiana para que tengamos nosotros ese recurso y esa actitud y esa seguridad de que el Señor va a obrar en nosotros? Se lo dejo para que usted estudie su vida, yo estudio la mía, y que el Señor, a través de su palabra, nos reacciona y nos dé a entender qué es lo que tenemos que hacer para vivir bien y para aceptar todo lo que el Señor nos va a mandar. Todo lo que nos va a pasar, el Señor tiene control. No se desespere. El Señor está con usted, está conmigo. Me despido con esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es que le digo, claro que hay promesa de resurrección para nosotros. Ya la hubo, porque si no fuera sido por nuestro Señor Jesucristo, no estuviéramos nuevamente con nueva vida y una vida espiritual. Lo podemos ver, este versículo, en Primera de Pedro 1:3. Hermanos,
Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima y que nos sigamos amando en el nombre del Señor. Amén.